En una mansión donde todo huele a remedios caros y secretos viejos, Mariana Reyes hace algo que nadie más consigue: calmar el temblor de Elena Rivas de Montes, la esposa enferma del hombre más temido de la ciudad. Mariana cuida, escucha, anota cada medicamento. Lo que no anota es la cicatriz que trae por dentro. Juró odiar al millonario Héctor Montes desde que su madre murió con una verdad a medio decir. Pero esa noche, mientras la lluvia golpea los cristales y el poder negocia con la muerte, una fotografía antigua cae de una caja. Un rostro, dos ojos iguales a los suyos. El parecido la atraviesa como un trueno. Mariana comprende, demasiado tarde, que el enemigo que prometió despreciar es su padre. La primera vez que Mariana escuchó su nombre en aquella casa, lo dijeron como si fuera un objeto. «Mariana», ordenó la jefa de enfermeras, «a la señora Elena le toca su segunda dosis de levodopa a las 19. Vigile la presión y, por favor, evite preguntas». Preguntas. Siempre había sabido que en las casas grandes las preguntas cuestan caro. Aún así, se las guardó en el bolsillo del guardapolvo junto al estetoscopio y los caramelos de menta. Cruzó el corredor principal sin mirar los retratos, porque los retratos en las mansiones miran de vuelta, y empujó la puerta del dormitorio con la delicadeza que se reserva para los lugares sagrados. Allí estaba Elena, delgada como un hilo, con un pulso que bailaba a su antojo y una dignidad que ni el Parkinson ni las sombras le habían podido arrancar. La ventana abierta dejaba entrar un rumor de jacarandás y lluvia prevista. El marcapasos del monitor marcaba 1 minuto de cada vez, y Mariana, que conocía el lenguaje de los cuerpos, se acercó sin ruido, midió la tensión, acarició la mano helada. «Buenas tardes, señora», susurró. «Soy Mariana. Voy a acompañarla hoy». Los ojos grises de Elena buscaron una orilla donde anclarse y encontraron la voz. Trataron de decir gracias, pero su boca no quiso colaborar. En cambio, la mirada habló por ella. Mariana preparó la medicación con una precisión que no parecía de alguien de 27 años y tantos trabajos sobre la espalda. Tenía la práctica de las que aprenden temprano que nadie viene a rescatarte, que lo que se sostiene con la propia mano. Mientras el reloj del dormitorio caminaba hacia las 7, una vibración de pasos seguros avanzó por el pasillo. El personal bajó la vista. Se abrió la puerta como se abre una sentencia, y él entró. Héctor Montes no necesitó anunciarse. Un traje de lana fina, la barba con canas medidas, los ojos de quien ha fijado un precio a casi todo en la vida. Llevaba el olor inconfundible de los hombres que creen controlar la tormenta. Mariana lo había visto alguna vez en las noticias. El constructor de emporios, el benefactor, el que cortaba la cinta roja y sonreía frente a fotógrafos. En persona, la presencia era otra cosa. El peso del poder llena los cuartos aunque nadie hable. «¿Cómo está mi esposa?», preguntó a la enfermera jefe sin mirar a Mariana. «Estable, señor Montes. La nueva cuidadora está administrando la segunda dosis». La mirada de Héctor, rápida como un bisturí, rozó a Mariana. Si encontró algo, no lo dijo. «Elena, mi amor», se inclinó hasta su oído. «Llegué». Elena parpadeó 2 veces. Era su forma de decir, «te escucho». Héctor se mantuvo junto a la cama 1 minuto entero, como si 1 segundo menos fuese una falta, o 1 segundo más lo volviera vulnerable. Mariana observó sin juicio. Había aprendido a leer las distancias que la gente pone cuando el dolor los asusta. «Quiero el informe», dijo él enderezándose. Mariana respiró. Sabía que ese «quiero» no admitía titubeos. Presión en 118/76, frecuencia 72. La rigidez ha cedido un poco con la dosis anterior, pero el temblor distal sigue activo. Empezó la terapia de deglución a las 15 y respondió. «¿Nombre?», interrumpió Héctor. «Mariana Reyes». «¿Cuánto tiempo de experiencia?». 4 años en clínica, 2 en domicilio. Se hizo un silencio pequeño, del tamaño exacto de un prejuicio. Héctor lo llenó con un asentimiento mínimo y un gesto de despedida. Antes de irse, Elena le apretó un dedo. Él respondió con una caricia que cualquiera habría confundido con frialdad. Mariana no.
Cuando el paso se perdió en el corredor, Elena dejó escapar un suspiro tan leve como un papel. Mariana acercó el vaso con sorbito, la ayudó a beber sin atragantarse, acomodó las almohadas. Luego cerró la ventana. El cielo se había puesto color plomo. La humedad le hacía mal a los músculos. ¿Le gustaría escuchar música?, preguntó. Elena parpadeó una vez. Sí. Mariana buscó en el celular de la paciente la lista Boleros para Elena. Sonó un trémolo de guitarra y la voz de una mujer que cantaba sobre promesas hechas sin fecha. El cuarto cambió de textura. A veces la música es la única fisioterapia del alma. La tarde avanzó en esa calma nerviosa de casa rica. Los ruidos se amortiguan, las órdenes se dan en voz baja, el dinero circula sin hacer sonido. Mariana registró en la planilla, tomó notas de la rigidez en la muñeca, marcó pequeñas metas: mantener hidratación, practicar articulación de sílabas, reducir ansiedad al anochecer. A las 8, cuando ya había pensado en bajar a comer algo, Rosa, la empleada más antigua, golpeó con los nudillos. «Niña, ¿puedes quedarte mientras arreglo algo en la cocina?» «Claro». «Si necesita algo, toque el timbre». Y bajó la voz. «Si llega a cruzarse con don Héctor en la biblioteca, no hable de más. Hoy no es buen día». «Yo nunca hablo de más», sonrió Mariana para alivianarla. Rosa respondió con una mueca que decía «mejor así», y se fue. Mariana acomodó a Elena, dejó el timbre al alcance. Salió un momento al pasillo por una manta térmica que guardaban en el cuarto contiguo. La luz del corredor, siempre demasiado blanca, hacía que los cuadros parecieran vivos. El de la escalera, un óleo de familia en un jardín, tenía un marco dorado que se tragaba la vista. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe sordo en la biblioteca. No el estallido de un vaso, ni la caída de un libro. Algo más pesado. El instinto profesional le ganó al recato. Asomó. La puerta estaba entornada. Tocó y por costumbre anunció: «Señor Montes, ¿todo bien?». No hubo respuesta. Empujó apenas. La biblioteca era un bosque de madera vieja, estantes hasta el techo, una escalera de caracol, un escritorio que había visto demasiadas decisiones. En el centro, un marco abierto sobre el piso y una caja de cartón desfondada. A su lado, Héctor, con la camisa arremangada y el gesto de quien pelea con fantasmas. Mariana estuvo a punto de retroceder, pedir disculpas y desaparecer. Pero en el suelo había fotografías desparramadas, un hospital antiguo, una mujer con bata, un bebé con un gorro de lana. Los ojos del bebé, negros, grandes, obstinados, eran los suyos. El tiempo se quebró en 1000 trozos. La biblioteca siguió siéndolo, pero Mariana ya no estaba allí. Estaba en cuarto de su infancia, su madre diciéndole: «No preguntes», la puerta del consultorio que nunca se abría para ellas, la carta sin remitente quemada en el patio la noche de lluvia. Todo volvió de un golpe. «¿Quién le dio permiso para entrar?». La voz de Héctor cortó el trance. «Escuché un golpe. Quise asegurarme de que nadie se hubiese lastimado», dijo Mariana con una serenidad que le costó. «Estoy bien. Puede retirarse». Mariana bajó la vista. Se inclinó para juntar el marco caído por puro reflejo de quien ordena. Entonces lo vio claro. La mujer de la foto no era cualquier desconocida. Era Roxana Reyes, su madre, 20 años más joven, sin la tristeza que le conoció. «Disculpe», se le escapó antes de poder detenerse. «Esa mujer...». Héctor siguió su mirada. Una sombra antigua le atravesó la cara. Esa clase de sombra que uno aprende a enterrar bajo capas de éxito. Caminó hasta ella y, sin tocarla, le arrebató la fotografía del suelo como si fuese incriminatoria. «No le concierne», dijo. Luego, con un lenguaje que Mariana entendía mejor que cualquier palabra, la puerta se cerró. Regresó al cuarto de Elena con el pulso alterado. Había algo que latía en las costillas, una furia vieja, no gritona, sino detenida. Juró odiarlo años atrás, cuando la justicia de los poderosos les fue negada a ella y a su madre. Pero la palabra jurar pesa distinto cuando la realidad se encarga de romper el juramento en tu cara. Elena notó el cambio apenas Mariana cruzó la puerta.
A veces los pacientes con enfermedades largas tienen una especie de sexto sentido para detectar los terremotos emocionales ajenos. Mariana respiró, volvió a la tarea. Acomodó una manta, revisó el goteo. Todo está bien, mintió suave. Solo fue un marco que cayó. Elena parpadeó 2 veces. ¿Quieres hablar? Mariana se mordió la lengua. En el manual invisible de las casas ricas, las cuidadoras no cuentan su vida. Pero esa mujer, con la fragilidad de un vidrio fino, le ofrecía un espacio que nadie le ofrecía a Mariana desde hacía mucho. «Mi madre», dijo, sin explicar más. Elena la observó como quien mira el dibujo de una constelación que no recuerda. Mariana siguió. «A veces las fotos traen de vuelta cosas que uno preferiría olvidar». La mujer intentó mover los labios. Se formó una palabra. «¿Quién?» «Roxana», contestó. Elena se sobresaltó apenas, como si un hilo la hubiera jalado desde dentro. La mano temblorosa buscó la de Mariana y la apretó. «¿La conoció?», preguntó la joven, con una mezcla imposible de esperanza y miedo. La puerta volvió a abrirse. Héctor estaba allí, y en la mirada se notaba la decisión de alguien que entendió que el pasado, por más costoso que sea, ya entró en la casa. Se acercó hasta el borde de la cama de Elena y por primera vez esa noche miró a Mariana como si viera a una persona y no a una función. «Roxana Reyes», dijo como si el nombre pesara, Se interrumpió. «Rosa te necesita en la cocina». Terminó, cambiando de ruta con una brusquedad que delataba temor. «Estoy de turno con la señora Elena», respondió Mariana sin moverse. «Yo me quedaré con mi esposa», zanjó él. 5 minutos. Elena lo miró, severa en su fragilidad, y movió los labios. «No». Héctor entendió y no insistió. Como quien negocia con un juez, se dio medio paso. «Entonces», resopló, «hablemos más tarde. En el despacho. Necesito...» Se detuvo, tragó saliva. «Necesito explicarle algo». La frase quedó flotando como una lámpara encendida en cuarto oscuro. Mariana asintió, sin promesas. Cuando Héctor salió, Elena volvió a apretarle la mano a la cuidadora con una fuerza que no tenía. Más que una caricia, fue un mandato silencioso. «Aguanta». La lluvia empezó por fin, con una primera gota que estalló contra el vidrio como una nota inicial. Rosa trajo una bandeja con sopa de calabaza para Elena y un sándwich para Mariana. «Come, niña». «Las preguntas con el estómago vacío se vuelven cuchillos», aconsejó. Mariana obedeció. La sopa estaba tibia. La panza agradeció. Afuera, el jardín rumiaba la tormenta. Adentro, la casa parecía haberse acomodado en un silencio expectante. A las 9:30, cuando Elena dormía con respiración regular y el monitor buscaba una constancia que no siempre hallaba, Mariana cruzó hacia el despacho. Tocó 2 veces. La voz de Héctor, grave, gastada, dijo: «Pase». El despacho olía a cuero y lluvia. Héctor estaba de pie frente al ventanal, sin saco, mirando cómo el agua borraba las líneas del jardín. En el escritorio, un sobre crema sin abrir, un vaso con whisky que no había tocado. Mariana cerró la puerta con cuidado. «Tiene 5 minutos», anunció, recordándose que en ese terreno la única defensa era el límite. Héctor sostuvo su mirada. En ese gesto, por un segundo se le vio la edad real, la del hombre que ha contado sus batallas por cicatrices. «Conocí a tu madre», dijo, sin rodeos. La palabra «tú» se clavó como un anzuelo. Mariana no se movió. Si alguien hubiera mirado desde afuera, habría visto a una joven de uniforme blanco perfectamente quieta, pero por dentro corrían caballos. «No lo dudo», respondió. «Ella trabajó de todo, en casas, en clínicas. La conocí de otro modo». Héctor cerró los ojos un instante, como si forzar la memoria le costara. «Hace 28 años». El número cayó con peso. 28. Mariana calculó sin querer. «Tiene 27». La cuenta quedó hecha aunque no quisiera. «No necesito sus anécdotas de juventud, señor Montes», dijo, sosteniendo el tono.
Necesito que respete a su esposa y me permita cuidarla. Héctor apretó la mandíbula. Un tic leve. La respeto. Por eso estoy aquí. ¿Y por qué? Se detuvo. Porque a veces el pasado no pregunta si puede volver. Mariana tragó. No quería ser la niña que espera una explicación que nunca llega. Quería ser la profesional que cobra por su turno y se va. Pero no todo se elige. Diga lo que vino a decir. Lo apuró. Mis 5 minutos corren. Él asintió, caminó al escritorio, tomó el sobre crema, lo abrió con manos que ya no eran infalibles, sacó una hoja. Era una prueba de ADN. Mariana rió sin humor. ¡Qué conveniente! La hice hace meses. Héctor la sostuvo sin acercarse. Nunca me animé a... Buscó la palabra y se rindió. A abrirla. ¿Y por qué ahora? Porque entraste en esta casa con la cara de un recuerdo que no me deja dormir, confesó, con una honestidad que a Mariana le dolió oír. Porque cuando dijiste Roxana supe que ya no podía seguir huyendo. La lluvia arreció golpeando el vidrio con furia. En el pasillo, un reloj dio 10 campanadas. Mariana se cruzó de brazos para no extender la mano. No iba a tocar eso. Léala usted. No puedo, dijo él, y por primera vez sonó pequeño. Si lo leo yo, lo niego. Y si lo niegas tú, se vuelve un pleito. Si lo leemos juntos... Mariana inspiró despacio. Pensó en su madre, en el olor a jabón de pan, en la voz cansada diciéndole, no pidas lo que no te van a dar. Pensó en Elena, durmiendo con la calma prestada de las medicinas. Y pensó, por último, en sí misma, en la mujer que se había prometido no volver a suplicar frente a ninguna puerta. Léalo, ordenó en un susurro. Héctor bajó la vista. El papel crujió. Su voz, cuando salió, era la de alguien que se enfrenta a un veredicto. Probabilidad de parentesco. 99,98%. Conclusión. Compatible con vínculo biológico padre-hija. El mundo no hizo ruido. A veces, cuando las verdades caen, no suenan, solo reordenan. Mariana no lloró. Le hubiera gustado, pero el cuerpo eligió otra cosa. Un frío desde las clavículas hasta el estómago, una claridad que no tenía nada de poética. Ese hombre, el que había jurado odiar, era su padre. «Felicidades», dijo, y la palabra sonó como un vidrio que se rompe. Ha comprado otra verdad para su colección. Héctor cerró el sobre con dedos torpes. No vine a comprar nada. Vine a pedir... La boca le pesó. Perdón. Mariana quiso reír. Perdonar a los poderosos es la especialidad del mundo. Mi madre murió sin esa palabra, respondió. Llegó tarde. Lo sé. Y sin embargo estoy aquí. No para que me creas, alzó una mano. Para quedarme. Si quieres que me vaya de esta casa, me voy. Pero si te quedas, si sigues cuidando a Elena, si me permites... Buscó algo que ofrecer que no fuese dinero. Si me permites aprender a estar... La voz le falló. El silencio volvió a ocupar la sala. Ancho, hondo. Mariana no lo llenó. Miró la ventana. La lluvia había bajado un tono. Pensó en Elena, en su mano apretando la suya, en el mandato mudo de aguantar. Pensó en Rosa, en la sopa tibia y la advertencia. Pensó sobre todo en que no se trataba de él, ni de lo que él necesitaba lavar, sino de lo que ella había venido a hacer. Me quedaré hasta el final de mi turno, dijo profesional. Eso es todo lo que puedo prometer hoy. Héctor asintió, como si esa concesión fuese un milagro. Mariana se giró para irse y ya en la puerta añadió sin darse vuelta. Mañana a las 8 empiezo otra vez. Si quiere hablar de Roxana, de verdad, traiga algo más que papeles. Cerró. Respiró en el pasillo como si volviera de muy hondo. Caminó hasta el dormitorio. Elena seguía dormida, pero al sentir el roce de la sábana, abrió los ojos. Mariana sonrió con esa sonrisa que se pone cuando la vida te desarma y aún así decides ser gentil. Todo está bajo control, prometió esta vez sin saber si mentía o no. La noche siguió. A las 2, el temblor quiso volver y Mariana lo detuvo con manos firmes, con voz de canción. A las 4,
La lluvia cedió y el jardín empezó a oler a tierra nueva. A las 6, Rosa trajo café y pan dulce. «Tienes ojos de quien peleó con algo grande», dijo la mujer. «Perdí por puntos», bromeó Mariana, cansada. «Los combates importantes no se ganan en el primer asalto». Rosa guiñó un ojo. «Vuelve al ring cuando estés lista». Cuando el relevo llegó a las 8, Mariana entregó el parte clínico con el aplomo de siempre. No mencionó sobres, ni pruebas, ni verdades asépticas. La ética también es elegir qué no se registra. En la vereda el aire de la mañana le pegó en la cara como una promesa posible. Caminó hasta la parada del colectivo. El teléfono vibró en el bolsillo. Un número desconocido. Dudó. Atendió. «¿Sí?» «Mariana». La voz de Héctor, más baja que en la noche. Ella preguntó por Roxana cuando despertó. «Yo no supe qué decir». «Dígale que Roxana fue valiente», respondió sin pensarlo, «y que su hija también lo intentará». Cortó. Se sentó en el banco azul de metal. Por primera vez desde que entró a la mansión, dejó que 2 lágrimas encontraran salida. No eran por él, eran por ella, por la niña que había sido, por la mujer que ahora tenía un nombre colgado del cuello que no pidió. Se secó con el dorso de la mano, respiró y se dijo en voz baja para escuchar su propia decisión: «Me quedaré, pero a mis condiciones». Cuando el colectivo llegó, Mariana subió. Llevaba su bolso, su libreta de notas, el olor a jacarandá y lluvia, y una verdad nueva que no sabía todavía si era un arma o un puente. El capítulo que seguía, lo supo con una certeza que la asustó un poco, no iba a escribirse solo. El amanecer trajo una calma aparente. El cielo se abría sobre la ciudad con ese gris perlado que precede a los días largos, y la mansión Montes, con su fachada impecable, parecía un escenario detenido en el tiempo. Nadie imaginaría que dentro de esas paredes algo se había quebrado la noche anterior. Mariana llegó puntual, como siempre. Llevaba el cabello recogido, los zapatos relucientes y el corazón aún desordenado. En el trayecto había decidido una cosa: no dejaría que la verdad la desarmara. Si ese hombre, Héctor Montes, su padre biológico, quería hablar, lo haría bajo sus condiciones. Al entrar, Rosa le ofreció café. «¿Dormiste algo, niña?» «Lo suficiente». «Mentira», replicó la mujer sin mirarla. «Tienes los ojos de quien peleó con el pasado». Mariana esbozó una sonrisa amarga. «El pasado no pelea, Rosa, solo espera». Subió las escaleras con el uniforme blanco que olía a desinfectante y determinación. Tocó la puerta del cuarto de Elena, la esposa enferma. «Buenos días, señora. ¿Cómo se siente hoy?» Elena giró lentamente la cabeza. En sus ojos había algo distinto, un conocimiento recién adquirido. Tal vez Héctor le había contado parte, o tal vez simplemente lo intuía. Mariana le acomodó la almohada, midió la presión, revisó la dosis. La rutina la protegía. La precisión era su escudo. Hasta que Elena, con voz casi inaudible, dijo: «Roxana». Era buena. Mariana se congeló. ¿La conoció? Elena asintió despacio. «Trabajó aquí, hace muchos años, cuando la casa era otra». «¿Ella también cuidaba de usted?» «Cuidaba, de todos», respondió, con una tristeza que cruzó el aire como un hilo invisible. «Y alguien la lastimó». El silencio pesó. Mariana bajó la vista. El corazón latía en un ritmo que ni el estetoscopio podría registrar. No quería escuchar más, pero la curiosidad tiraba de ella. ¿Quién la lastimó? Elena intentó hablar, pero el temblor le robó las palabras. Movió los labios sin sonido, y entonces entró Héctor interrumpiendo el intento. Vestía sin corbata, algo poco común en él. Su rostro mostraba las huellas de una noche sin descanso. «Buenos días», dijo, dirigiéndose a las 2. Elena lo observó con una mezcla de ternura y reproche. Mariana, en cambio, ni siquiera giró del todo. «La presión está estable», informó ella profesional. «La señora necesita reposo». «Perfecto», respondió Héctor. «¿Podría verla unos minutos a solas?» Mariana asintió, se retiró, pero se quedó en el pasillo lo bastante cerca como para escuchar fragmentos. «Elena», decía él, «hay algo que debo contarte».
Ya lo sé, respondió ella con voz temblorosa, y te tomó demasiado tiempo. No quiero que pienses. Pienso, lo interrumpió, que el pasado volvió, y tal vez sea justo. Esa muchacha, no la pierdas otra vez. Mariana no necesitó oír más. Dio un paso atrás y respiró. Lo último que quería era convertirse en la sombra de un matrimonio roto o en el eco de una historia mal cerrada. Ella no era el error de nadie. Más tarde, mientras servía el desayuno ligero de Elena, Héctor apareció otra vez, pero no con traje ni con documentos. Traía una bandeja con flores recién cortadas. «No sabía que usted se dedicara a jardinería», ironizó Mariana sin mirarlo. «No me dedico a nada que no me haga sentir vivo últimamente», contestó él. Elena los miró alternar frases como quien asiste a una batalla silenciosa. «Deja las flores, Héctor», pidió ella, «y escucha». Héctor obedeció. «Quiero que le cuentes todo», dijo Elena. «No es el momento». «Nunca lo será», replicó ella con una claridad que desmentía su cuerpo enfermo. «Pero si no lo haces, esta casa seguirá oliendo a mentira». Héctor respiró hondo. Miró a Mariana. «Ven al despacho cuando termines», dijo simplemente. El despacho, al mediodía, tenía un aire distinto. Héctor había abierto las cortinas y el sol caía sobre los anaqueles. Había 2 tazas de café sobre la mesa y un sobre cerrado. «No quiero tu dinero», dijo Mariana antes de que él hablara. «No vine a ofrecerte dinero. Vine a ofrecerte historia. Mi madre me la contó». «Te contó su parte», corrigió él. «Y tú mereces la verdad completa». Se hizo un silencio largo. El reloj marcó 1 minuto exacto antes de que Héctor hablara. «Tu madre trabajaba en el hospital donde Elena estaba internada. Era enfermera suplente. Yo iba todos los días. Elena estaba en coma. Roxana era luz en medio de ese infierno». Mariana apretó los dientes. «Luz», repitió. «Qué palabra fácil para los que viven en la sombra de otros». Héctor no se defendió. «Me enamoré de ella», continuó. «Pero era un amor condenado. Elena despertó, y todo cambió. Roxana desapareció. Años después supe que había tenido una hija. Y ni siquiera preguntó si respirábamos», acusó Mariana. «Pregunté, pero no me dejaron. Tu madre me dejó una carta. Me pidió que no las buscara, que te dejara libre de mi nombre». Mariana se rió sin humor. Cumplió su deseo demasiado bien. Él se levantó, caminó hacia la ventana. «He pasado media vida construyendo imperios para esconder mis errores, pero tú, Mariana, eres la única herencia que tiene sentido». Ella lo miró con dureza. «No soy herencia, soy consecuencia». La frase lo golpeó. Héctor se sentó derrotado. «No espero perdón, solo quiero que sepas que existes en mí desde antes de que supiera tu rostro». Mariana se levantó. «Eso no cambia nada». «Tal vez no», dijo él, «pero cambia todo para mí». Esa tarde el clima se quebró. El viento soplaba fuerte, las cortinas de los pasillos se agitaban como banderas, y Elena tuvo una crisis. El temblor se extendió a todo el cuerpo. Mariana corrió, administró medicación, pidió ayuda. Héctor llegó justo cuando ella trataba de estabilizar la respiración de la mujer. «Ayúdeme a sostenerla», gritó. Por primera vez, él obedeció sin cuestionar. La sostuvo, temblando más que la enferma. Elena logró respirar, pero sus ojos se nublaron. «No te vayas», susurró ella mirando a los dos. Ninguno de los dos. La máquina volvió al ritmo normal. Mariana dejó caer los hombros, exhausta. Héctor le tocó el brazo, sin palabras. Por un segundo los dos estuvieron del mismo lado, cuidando la vida que quedaba. Cuando el peligro pasó, Rosa los encontró a ambos sentados junto a la cama. «Parece que la señora no se rinde», dijo la mujer con alivio. «Ni yo», respondió Mariana, bajito. Esa noche, antes de irse, Héctor la esperó en el corredor. «Te debo más que explicaciones», dijo. «Te debo tiempo». «Yo no le debo nada», contestó ella. «Entonces déjame ganarlo, no como padre, como hombre que intenta reparar lo que destruyó». Mariana respiró hondo. «Eso se gana con hechos, no con discursos». «Dame una oportunidad», pidió él. Ella lo miró fijo,
sin ternura, sin odio, solo con cansancio. Una, aceptó finalmente, pero no por ti, por ella. Porque Elena me enseñó que a veces las segundas oportunidades no son para quien las pide, sino para quien las da. Héctor asintió. No la desperdiciaré. Mariana se marchó aliviada y temblando. En el portón, la lluvia volvía a empezar. Miró al cielo y pensó en su madre, en esa promesa absurda de odio que ya no tenía fuerza. Tal vez no se trataba de perdonar, sino de aprender a vivir con lo que no se puede cambiar. El día siguiente amaneció con una claridad engañosa, de esas que prometen paz y traen movimiento. La mansión parecía recién lavada por la lluvia nocturna. Los jacarandás dejaban caer flores moradas sobre el mármol como si alguien hubiera decidido suavizar, con belleza, un territorio diseñado para ser implacable. Mariana llegó un poco antes de su turno. No porque quisiera ver a Héctor, sino porque Elena dormía mejor cuando escuchaba su voz al amanecer. Las respiraciones de algunos enfermos responden a la presencia, como los pájaros al primer rayo. Saludó a Rosa con un gesto y subió sin hacer ruido. Despertar lento, susurró al oído de Elena. Hoy trabajaremos la deglución con paciencia, y después te leo. Elena abrió los ojos como quien sale de un sueño al que no quiere volver. Movió los dedos. En el alfabeto nuevo que habían inventado, ese gesto era estoy. Mariana revisó parámetros, ajustó la almohada cervical, acomodó el camisón con un cuidado casi ritual. La profesionalidad era su borde seguro, el conocimiento, su armadura. A las 8:15 golpearon con discreción. Ignacio Beltrán, director de comunicación del Grupo Montes, apareció en el umbral con una sonrisa de catálogo y mirada de inventario. «Buenos días. Usted debe ser Mariana», dijo como si ya supiera demasiado. «El señor Montes me pidió que coordine ciertas cuestiones. Ya entenderá». Mariana no respondió. Quemaba la memoria de noches en guardias públicas. La gente de prensa no va a consolar, va a administrar daños. «La señora está estable», zanjó. «Las visitas no ayudan a la ansiedad matinal». Ignacio midió la resistencia. Tomó nota de su nombre en un teléfono sin desbloquearlo. Gesto técnico aprendido. Antes de irse dejó caer con falsa casualidad. «Por cierto, prensa de espectáculos tiene un rumor absurdo. Una enfermera cercana al señor Montes. Ya sabe, titulares hambrientos. Conviene que nos entendamos». Mariana lo sostuvo con la mirada. «Conviene que cuide sus palabras. Aquí no hay espectáculo», dijo. «Hay una paciente». Ignacio sonrió como se sonríe a una variable difícil de modelar y desapareció. Apenas se fue, Héctor entró, sin corbata y con un cansancio que no tenía que ver con el sueño. «¿Qué quería?», preguntó sin rodeos. «Clasificarme», respondió Mariana, «y advertirme con amenazas envueltas en amabilidad». Héctor arrugó el entrecejo. «Yo no pedí eso. Usted es eso», dijo ella sin dureza, como si enunciara un teorema. «Un hombre rodeado de hombres que arreglan el mundo para usted. No se moleste en negarlo». «Lo estoy intentando», contestó él. «Desarmar lo que soy para mirar lo que hago». Elena los miró a los dos, con esa lucidez que la enfermedad no había logrado borrar. Movió los labios. «Basta». Héctor entendió el dictamen. «Vengo por lo que prometí», dijo, girándose hacia Mariana. «Hechos. Empezamos hoy con 2. Un fondo de atención domiciliaria a nombre de Roxana Reyes, para cuidadoras sin red. Autónomo, sin mi firma. Lo administrará una fundación independiente. Aquí está el borrador. Acceso total a los archivos clínicos y laborales de hace 28 años. Rosa te acompañará al depósito. No quiero versiones recortadas, quiero verdad». Dejó la carpeta sobre la mesa de luz, a 2 centímetros del vaso de agua de Elena. Mariana no la tocó. Aún así, algo cedió dentro. No era dinero lanzado para tapar un agujero. Había estructura, renuncia de control, entrega de poder. «El fondo lleva su apellido solo como homenaje», aclaró. «No como marca», dijo ella. «Solo Roxana», afirmó Héctor. «Sin Montes.
Elena sonrió con los ojos. Fue un gesto mínimo, pero bendijo la decisión. El depósito de archivos quedaba en una casona anexa, un mundo de cajas grises, letras descoloridas, polvo finísimo como polen. Rosa caminaba delante con una linterna y la memoria exacta de quien sirvió tantos años, que cada estante es un calendario. Aquí no solo se guarda papel, dijo. Se guardan cosas que nadie quiso nombrar. Mariana pasó los dedos por espinas de carpetas leyendo etiquetas. Personal 1994, contratos, servicio, planillas, hospital, convenios. Tu madre entró aquí por una puerta de servicio, soltó Rosa sin dramatismo. Hubo días en que los pasillos eran suyos y otros en que era invisible. ¿La respetaban? La necesitaban, corrigió. Respeto es otra cosa. Encontraron la caja con la C12 marcada a lápiz. R. Reyes, legajo, comunicaciones. Adentro, copias de horarios, recibos, una carta sin abrir con sello del hospital. Mariana no respiró al ver la letra de su madre. Rosa entendió y se retiró 2 pasos, custodiando sin invadir. Mariana rompió el sobre con extremo cuidado, como si tocara hueso. Leyó: a quien correspondan, situación de personal suplente. Felicitaciones por desempeño. Imposibilidad de contrato fijo por reestructuración. Había una nota a mano, cruzada sobre el membrete. No insistir. Orden de arriba. La tinta vieja tiñó de amargo la lengua. Orden de arriba era un eufemismo que, en ese mundo, significaba alguien con poder decidió lo que tu vida merecía. ¿Quién era arriba, Rosa? Rosa bajó la voz. No lo sé. Tal vez Franco Montes. ¿El padre de Héctor? El que levantó esta casa con los cimientos que ahora se están moviendo. Más abajo, otra carpeta. Comunicaciones internas. Confidencial. Un memo con membrete jurídico. Fecha de hace 28 años. Evitar contacto con RR, Roxana Reyes. Eventos sensibles. Prensa. Donaciones. Reactivación de reputación familiar. Y un nombre al pie. Ignacio Beltrán. Asistente. Mariana parpadeó. Ignacio. Trabajaba ya. Aquí los puestos cambian, las personas quedan, dijo Rosa. Había más. Una copia de un documento con medias frases tachadas. Embar. La tinta corrida por agua. No había certidumbre legal, pero había intención administrativa de borrar. Mariana guardó 3 copias. El resto volvió a su caja, como si el pasado necesitara seguir en su tumba, pero con una cruz que ahora sí tuviera nombre. Gracias, le dijo a Rosa, y no era por la linterna, era por la lealtad. Al mediodía, cuando volvió al cuarto de Elena, encontró a Héctor con un cuaderno en la mano. No parecía un contrato, ni un balance, ni una minuta. Parecía lo que era, una biografía escrita con urgencia. No vine a exigir lectura, dijo. Vine a dejar algo, es para ti. Son mis recuerdos de Roxana. Lo que hice mal, lo que no hice, lo que me hizo cobarde. Mariana lo miró de lado. Memorias son excusas bien redactadas cuando llegan tarde. Lo sé, aceptó. Escritas o no, el daño no se repara. Pero Elena me dijo que el único modo de no volver a perderte es no ocultar, y estoy aprendiendo a escuchar. Elena movió un dedo, llamando a Mariana. Con esfuerzo colocó su mano sobre la de la joven, apretando leve. En esa caricia había una especie de cesión. Confío en ti lo que más quiero. No era simbólico. Más tarde lo sabrían. La tarde había tomado vuelo propio cuando sonó el teléfono de la mesa de luz. El identificador decía L. Montes. Héctor dudó un segundo. Mi hermana, explicó en un susurro. Pon altavoz, pidió Elena con esfuerzo. Él obedeció. Héctor, los abogados llamaron. La voz de Lucía controlada. Filtraron una foto tuya saliendo de la mansión anoche, y al costado hay una joven con uniforme blanco. Ya sabes lo que van a decir. Lo sé, respondió él, mirando a Mariana. No me importa lo que digan de mí. No se trata de ti, se trata de Elena. Protege su paz. Y... La voz se ablandó. Si esa muchacha es quien creo que es, haz lo correcto. No a medias. Héctor cortó y quedó inmóvil.
Mariana sostuvo sin bajar la vista. «No te pido que me reconozcas en tu mundo», dijo. «Te pido que no me uses para limpiar tu rostro en los periódicos». «No lo haré», aseguró. «Si alguien habla, seré yo, y no diré tu nombre sin tu permiso». «Mi nombre ya existe, con o sin usted», zanjó. «Lo que aún no existe es mi lugar en esta historia. Eso lo elijo yo». Elena respiró más hondo. Sus ojos se humedecieron. Con un esfuerzo grande, logró articular 2 sílabas. «Hija». La palabra flotó como una bendición. Mariana cerró los ojos un instante. No sabía si Elena llamaba a la imagen de Roxana, a la idea de familia o a ella, tal vez a todo junto. El peso no dolió, abrigó. A última hora, Ignacio reapareció, esta vez sin sonrisa. Traía impresos con sellos de portales, titulares torpes. Romance en la mansión, la enfermera y el magnate. Héctor se enrojeció de furia. «Detén esto», ordenó. «Ya estoy encima», mintió Ignacio. «Pero hay otra cuestión», miró a Mariana con esa objetividad que pulveriza. Legales halló una cláusula testamentaria de la señora Elena. Si muere en estado de incapacidad, nombra apoderado sanitario para decisiones finales. Y cayó, calculando el efecto. «No es usted, Héctor». El mundo se inclinó medio grado. Elena miró a Mariana como quien arroja a última hora una cuerda que preparó hace meses. «¿Quién?», preguntó Héctor con voz dura. Ignacio tragó. «Mariana Reyes». Elena parpadeó 2 veces. Sí, había firmado eso tiempo atrás, cuando la intuición ya sabía lo que la mente recién aceptaba. Una cuidadora que la escuchaba, una mujer que no se vendía, un corazón que, por extraño que pareciera, podía sostener el final sin negociar lo indecible. Mariana estaba de pie agarrada a su libreta. No lloró, no se rió, respiró. «Esto es una locura», Ignacio se apresuró. «Legalmente es impugnable, Héctor. La prensa puede arder», lo cortó Héctor, sin apartar la vista de Elena. «Si Elena lo decidió, se respeta. En esta casa, por una vez, se respeta». Elena deslizó la mano hacia Mariana otra vez. La joven se la tomó con el cuidado con el que se toma un mandato sagrado. «Acepto», dijo, «pero con 3 condiciones. 0 cámaras. Criterio clínico por encima de la opinión de cualquier apellido. Verdad, si hay dolor, no se niega. Si hay despedida, se prepara». Nadie discutió. Ni siquiera Ignacio. Elena cerró los ojos, exhausta, pero con una quietud nueva como quien ha puesto, por fin, su casa en orden. Entrada la noche, cuando el personal cambió de turno y el rumor de la mansión bajó a susurro, Héctor pidió hablar con Mariana en el pasillo. No llevaba papeles. «No sabes cuántas veces he intentado controlar finales», dijo. «Negocios, litigios, rupturas. Nunca gané. Hoy, cuando te escuché aceptar, entendí que por primera vez un final puede ser justo». «Los finales no se controlan», replicó Mariana. «Se acompañan». «¿Puedes acompañarme a mí también?», preguntó crudo. «No como hija, ni siquiera como enemiga, como alguien que sabe estar cuando todo duele». Mariana no se hizo la fuerte. «No lo sé», admitió, «pero estaré donde Elena me necesite. Si eso te incluye, lo sabremos allí, no aquí». Héctor asintió, aceptando por fin un límite que no podía comprar. La madrugada trajo un regalo extraño, un recuerdo. Elena, entre sueño y sueño, murmuró un nombre. «Sanatorio del Pinar». Mariana lo anotó. Al amanecer, fue con Rosa a la casona de archivos, a una sección que no habían abierto. Donaciones, clínicas, Pinar. Hallaron un cuaderno de portería con visitas. Fecha, la de la internación de Elena. Nombre manuscrito, R. Reyes. Y al margen, un corazón dibujado por alguna recepcionista aburrida. Rosa rió bajito. Hasta los registros más fríos se enternecen. Había también un recibo, una cuna donada por personal del sanatorio para una madre suplente, firmado por 3 enfermeras. Ninguna llevaba el apellido de Roxana, pero la intención era cristal. Al pie, un garabato, para cuando sea tiempo.
Mariana supo, sin pruebas forenses pero con certeza de hija, que aquella cuna alguna vez fue suya, y que alguien, en un gesto de sororidad antigua, dejó constancia de que no todo fue abandono. Guardó la fotocopia con manos que ahora sí temblaban un poco. Al volver al cuarto, Elena la esperaba con los ojos abiertos, muy presentes. Mariana le mostró el papel. Elena lo rozó con la punta de los dedos y sonrió, un brillo breve que todavía podía permitirse. «Gracias», dijo Elena con un hilo de voz, una palabra entera. Tal vez la última grande por ahora. Héctor, al verla hablar, se llevó un puño a la boca. No lloró, sostuvo. Esa vez supo estar de pie. «Hoy», anunció Elena, con la autoridad de quien ha vivido lo suficiente, «quiero salir al jardín. Un rato. Con ustedes, con mi gente. Fue un operativo pequeño y perfecto. Silla especial, manta, medicación lista, timbre al alcance. Rosa trajo té en un termo que parecía reliquia de campamento, y galletas que quebraban como vidrio dulce. El sol, prudente, se filtraba a través de las ramas. Así debería terminar la vida, dijo Mariana, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Afuera, con luz, con quienes importan. Elena movió los ojos. Sí. Héctor la cubrió con delicadeza. Durante un largo rato no dijeron nada. Solo escucharon una ciudad que vivía sin pedir permiso, niños a lo lejos, una moto que aceleraba, alguien que reía. La vida, pese a todo. Fue entonces cuando sonó un celular. Ignacio, a una distancia respetuosa, gesticuló desde la galería. Héctor lo llamó con la mano. El hombre dudó, y eso bastó para arruinar la noticia. «Dilo aquí», ordenó Mariana. Ignacio tragó. La prensa escaló. Publicaron la versión de hija ilegítima, sin nombres pero con demasiadas pistas, y recibimos una citación judicial. Quieren revisar la validez del poder sanitario que Elena te confirió, Mariana. Alegan influencia indebida. Elena apretó la mano de Mariana con la fuerza exacta que aún podía. No. Su mirada se volvió filo. Nadie decide por mí. Héctor dio un paso adelante, sin mirar a nadie más que a Mariana. «Esta vez no vamos a escondernos», dijo. «Si la ley llama, vamos juntos. Y si hay que hablar, hablaré yo primero. No te pondrán delante de mi vergüenza». Mariana sostuvo el golpe sin pestañear. Miró a Elena, no a Héctor. «¿Quieres que pelee?», preguntó. Elena cerró los ojos y los abrió, lento. «Sí, no como guerra por reputación, sino como defensa del pequeño territorio donde todavía decide». Mariana asintió. «Entonces peleamos», dijo, «pero a tu manera». El viento movió las flores caídas como si alguien barajara cartas antiguas. El jardín olía a mañana nueva y a sentencia inminente. Lo que el poder no puede comprar se había puesto en pie, una voluntad frágil y absoluta, una hija que no pidió serlo y eligió honrar a quien la nombró sin demandarlo, un hombre que por una vez entendía que su apellido no mandaba. La silla de Elena crujió cuando la giraron hacia el sol. Mariana colocó su mano sobre el respaldo. Héctor se puso del otro lado, Rosa detrás, firme como un árbol. Alguien desde la reja tomó una foto con un celular. Una silueta corrió. Ignacio quiso salir disparado. Héctor lo detuvo con un gesto sereno. «Déjala», dijo. «Que la ciudad vea esto. 3 personas sosteniendo a una mujer que decide. Si van a contar una historia, que por una vez no mientan». Mariana no sonrió, pero dentro, en un lugar que no conocía, algo se acomodó. Y entonces sonó otra vez el teléfono. Esta vez, el pequeño intercom del guardia. La voz llegó distorsionada por el viento. «Señor, llegó Lucía Montes con un abogado y una mujer mayor. Dice que se llama Amalia y que...». El guardia titubeó. Fue amiga de Roxana. Mariana sintió que la sangre cambiaba de dirección. Héctor se irguió. Elena apretó la manta. El mundo otra vez cargó aire. «Que pasen», dijo Mariana antes que nadie. El jardín aguardó, suspendido, mientras las puertas se abrían. Lo que venía ya no era pasado enterrado ni rumor de periódico, era testigo. La reja principal se abrió con un chirrido metálico
que pareció rasgar el aire elegante de la mansión. Lucía Montes, impecable como siempre en su traje gris claro, caminaba con paso firme. A su lado, un abogado con portafolio y expresión de cálculo, y detrás de ellos, una mujer mayor, delgada, con abrigo sencillo y bolso de tela gastado, como si llevara toda su vida doblada ahí dentro. Sus manos temblaban, no de enfermedad, sino de memoria activa. Quien camina con historia en los ojos no tiembla por miedo. Tiembla porque sabe que lo que va a decir puede cambiar destinos. Mariana reconoció algo en ese andar. No conocía el rostro, pero los silencios de una clase social se reconocen entre sí. Esa mujer no pertenecía a los salones, sino a los pasillos, a los rincones donde se escucha sin ser vista. Rosa fue la primera en moverse. Dejó la bandeja con galletas a medio servir y avanzó 3 pasos. Amalia susurró como si pronunciara un nombre que creía enterrado. La mujer mayor sonrió, y en esa sonrisa había algo intacto, como una ternura que sobrevivió a los incendios. Rosa, todavía sigues aquí. ¿Y tú volviste?, respondió Rosa, con una emoción contenida que rara vez mostraba. Pensé que nunca regresarías a esta casa. No volví por la casa, dijo Amalia, mirando directo a Elena, que observaba todo desde la silla. Volví por ella. Lucía aclaró la garganta, retomando el control que la escena parecía querer arrebatarle. Señor Héctor, como usted sabe, la situación se ha vuelto jurídicamente delicada. La prensa especula y ciertos sectores quieren impugnar nombramientos y decisiones médicas. Hemos traído a un representante legal y a mí, interrumpió Amalia sin miedo. No me metas en representantes. Yo no vengo a defender apellidos. Vengo a decir lo que se cayó demasiados años. El abogado frunció el ceño, molesto por la interrupción emocional de una estructura legal perfectamente ordenada. Señora, estos asuntos deben manejarse con discreción mata más vidas que una bala, joven, dijo ella sin mirarlo. Si hubiera menos discretos y más testigos, Roxana no habría muerto como murió. El aire cambió de densidad. Mariana sintió algo recorrerle la espalda, una mezcla de miedo y alivio. Alguien, por fin, estaba a punto de hablar con verdad desnuda. Elena, desde la silla, hizo un gesto lento pero firme. Pidió que todos se acercaran. Héctor obedeció sin decir palabra. Lucía, más reticente, dio 2 pasos con una elegancia que sangraba tensión. Mariana se puso detrás de Elena como guardiana silenciosa. «Habla, Amalia», dijo Elena con esfuerzo, su voz frágil pero autoritaria, como una campana vieja de iglesia. «Yo quiero escuchar». Amalia asintió. «Yo trabajaba en el sanatorio del Pinar. Roxana también. Entró como suplente, como todas nosotras, sin promesas, sin estabilidad, con jornadas que te dejaban los huesos chorreando cansancio». Hizo una pausa. Hasta que un día apareció él. Miró a Héctor, no con odio, sino con algo más peligroso: lucidez. El joven heredero. Venía todos los días, con flores y esperanzas para su esposa, que estaba conectada a más tubos que sueños. Y Roxana lo miraba como se mira una herida abierta. Héctor cerró los ojos. Mariana no sintió lástima. Sintió peso. «Yo vi cómo ella lo miraba», continuó Amalia. «No como un millonario, no como un hombre poderoso, como un hombre solo. Y lo acompañó, sin pedirle nada. Y ustedes ya saben cómo terminan esas historias cuando uno es dueño y otro solo tiene sus manos para vivir». Lucía se cruzó de brazos, rígida. «¿Está insinuando...?» «No insinúo», respondió Amalia. «Afirmo. Roxana y Héctor se amaron en un corredor, a escondidas del mundo. No fue abuso, no fue mandato, fue honesto». Miró a Mariana. Y de ese amor nació ella. El abogado abrió la boca para intervenir, pero Héctor levantó la mano. No para negar, para dejar hablar. «Elena despertó», dijo Amalia con voz más baja, y Héctor corrió a su lado, como era su deber. Roxana guardó silencio, no por vergüenza, por dignidad, porque entendió que en esa historia no había lugar para ella. Se giró hacia Mariana.
pero te llevaba en el vientre, y eso la volvió invencible. Mariana apretó los puños. Una imagen que nunca vio se formó en su mente. Una mujer embarazada, sola, cruzando una calle con uniforme de enfermera, apretando una panza con una mano y la dignidad con la otra. Ella no quiso destruir una familia, pero tampoco se dejó destruir. Se fue sin exigir nada. Y cuando se le negó el contrato, cuando el apellido Montes apareció en una orden sellada que decía no insistir, ella no lloró. Dijo, entonces criaré sola, pero con mi nombre, y mi hija llevará mi apellido, no el de nadie que no la espere con los brazos abiertos. Mariana sintió un golpe en el pecho, como si alguien hubiera empujado una verdad adentro. Héctor dio un paso al frente. Yo intenté buscarla. Tarde, como siempre los poderosos, dijo Amalia, cuando todo ya estaba hecho. Pero lo hice, insistió él sin orgullo, con un tipo de dolor diferente. Y no la dejaron entrar más al sanatorio, y cuando fui al hospital, ya no estaba, porque ella sabía detenerse antes de que el amor se convirtiera en humillación, dijo Amalia. Y eso, Héctor, eso te queda grande. Lucía cerró los ojos un segundo. Fue rápido, imperceptible, pero real, como si algo de esa verdad también la hubiera alcanzado. El abogado carraspeó. Bien, con todo respeto, esto es muy emotivo, pero la ley necesita pruebas materiales, no historias. ¿Pruebas? Amalia abrió su bolso de tela. Sacó un sobre amarillento, doblado en 4, con olor a lavanda y tiempo. Aquí tienes pruebas. Horarios, notificaciones y una fotografía. La desplegó. Era una foto en blanco y negro, tomada con una cámara barata. En ella, Roxana, con uniforme blanco, estaba en una escalera exterior del hospital, sonriendo a una panza de 5 meses, con una mano apoyada. Y al fondo, Héctor, joven, mirando hacia ella sin saber que lo estaban fotografiando, mirándola como se mira lo que uno no podrá olvidar. Héctor llevó una mano a la boca. No se defendió. No dijo no recuerdo, ni eso no prueba nada. Solo se dejó doler, que es mucho más raro en alguien como él. Mariana no lloró, pero algo se acomodó. No una absolución, un punto final, o quizás un punto y seguido. Entonces, Elena, con una fuerza que no le correspondía físicamente, levantó la mano. Todos se callaron. Señaló la fotografía. Luego señaló a Mariana. Y después, lentamente, se tocó el corazón. Mariana entendió. Ella ya sabe, dijo en voz baja. No solo sabe, elige, dijo Amalia. Y creo que eso es lo más grande que se puede hacer antes de morir. Elegir a quién dejar tu verdad. Elena respiró hondo. Con un gesto casi imperceptible, hizo que Mariana se acercara más. La joven se arrodilló junto a ella. Héctor, al otro lado, hizo lo mismo. Por primera vez en esa historia estaban a la misma altura. Elena dijo con una claridad milagrosa, apenas un hilo de voz: familia, no es sangre, es decisión. Y se desmayó. ¡Presión bajando!, gritó Mariana. ¡Traigan la máquina de oxígeno, ahora! Rosa corrió. Héctor sostuvo la cabeza de Elena entre sus manos, temblando. No te vayas. No hoy. Todavía no. Amalia retrocedió 2 pasos, no por miedo, sino porque entendió que había cumplido su parte. Había entregado la verdad. Y las verdades, cuando se sueltan, empiezan a hacer su trabajo. Ignacio agarró el teléfono. «Llamo a la ambulancia». «No», ordenó Mariana. Ella eligió morir en su casa, no en un hospital lleno de aparatos que no escuchan nombres. Miró a Héctor. «¿La respetamos?» Héctor bajó la frente y dijo algo que nunca había dicho en toda su vida. «Tú decides». Mariana tomó aire, no como enfermera, no como hija, como guardiana. Se inclinó sobre Elena, le tomó la mano y susurró: «Si quieres quedarte, luchamos. Si quieres irte, te dejo partir sin mentiras, pero no sola». El monitor marcó un ritmo débil, pero constante. Elena se aferró a la vida una vez más, no por miedo, por presencia. Y así, en un jardín lleno de jacarandás y rumores de prensa en la puerta,
nació algo que no tenía nombre legal, pero sí sagrado. Una familia elegida, sostenida no por apellido, sino por verdad compartida. La mañana llegó con una nitidez que dolía. El cielo estaba tan claro que parecía recién estrenado, y sin embargo la casa entera tenía el peso de los días que saben que alguien se va. Las flores del jacarandá, caídas como confeti violeta sobre el sendero de piedra, daban a la mansión un aire de fiesta triste. La celebración de haber vivido. Mariana llegó temprano, sin maquillaje, el cabello sujeto con una liga que ya había perdido elasticidad. Llevaba en la mochila un estuche pequeño con un estetoscopio, un ámbar de aceite para las manos, y envuelto en una bolsa de tela, el cuaderno que Héctor le había entregado la tarde anterior. Su biografía precipitada, escrita con letras torpes. No lo había leído aún, no por rencor, por prudencia. Había cosas que solo se pueden leer cuando el cuerpo aprende a no temblar. Rosa la esperaba en la puerta de servicio con 2 tazas de café. «Hoy el tiempo está insoportable de bonito», dijo, como si se atreviera a llevar la contraria. «El tiempo nunca es neutral», contestó Mariana. «Solo finge». Subieron juntas. En el pasillo, Ignacio conversaba en voz baja con 2 abogados. Debajo del brazo llevaba una carpeta con la etiqueta «Medios». Cuando la vio, sonrió por reflejo, pero no se acercó. Había aprendido que con Mariana las sonrisas corporativas chocaban contra un vidrio invisible. En el dormitorio, Elena estaba despierta, consciente. Sus ojos, esos grises que habían visto suficientemente para no hacer drama, buscaron a Mariana con urgencia de pájaro. «Buenos días», dijo la joven, bajando el volumen de la luz al mínimo. «Te ves hermosa». Elena movió apenas la cabeza. «No exageres». Mariana sonrió. El humor era un puente que la enfermedad no había derribado. Le humedeció los labios, revisó la presión, acomodó el cuello. La respiración era más corta, pero limpia. «Hoy hablaremos claro», anunció Mariana como si presentara un plan de cuidados. «Yo estaré contigo. No habrá tubos que lastimen, no habrá mentiras para tranquilizar. Solo luz, música bajita y las manos que elijas». Elena parpadeó una vez. Sí, el ruido de la calle llegaba filtrado, como si la ciudad entera tuviera la decencia de hablar en voz baja. En el jardín, un par de periodistas aguardaban desde temprano. Los guardias habían cerrado la reja, pero los lentes a distancia existen para atravesar pudores. Lucía bajó con paso decidido, intercambió 3 frases con el jefe de seguridad y subió nuevamente. Al entrar en el cuarto, dejó el teléfono sobre una mesa. «No habrá cámaras aquí», dijo. «Hablé con el juez de guardia. La audiencia preliminar por la impugnación del poder sanitario será hoy por vía remota. ¿Quieren mirar?» «Que miren», dijo Mariana, sin agresividad. Mirar no es lo mismo que entender. Héctor estaba junto a la ventana, sin saco, la camisa apenas arrugada en las mangas. Tenía esa cara de los hombres que por primera vez no saben qué hacer con sus manos. Cuando Elena lo vio, le hizo un gesto para que se acercara. Él obedeció como obedecen los chicos que aprendieron tarde la diferencia entre poder y autoridad. La autoridad de quien va a morir. «Yo hablaré», dijo Elena lenta. «Ustedes, acompáñenme». Mariana preparó el cuarto con un orden que era en sí mismo un acto de amor. Cambió sábanas, abrió un poco la ventana, colocó una manta suave a la altura de los pies, limpió el polvo de la foto que alguien había dejado en la mesita. Roxana, embarazada, sonriendo en una escalera, el milagro de la vida capturado a destiempo. Amalia había puesto la foto allí, con una delicadeza que significaba: «He puesto mi testimonio donde ustedes ponen sus apellidos». «¿Quieres música?», preguntó Mariana. Elena asintió. La lista Boleros para Elena empezó a girar despacio como un carrusel suave. Las guitarras tendieron un hilo fino que las cosía a todas, a la que estaba, a la que se fue, a la que quedaría. A media mañana llegó la conexión judicial. Un juez con voz plana habló desde una pantalla que parecía una ventana mal ubicada en el cuarto. Custodiaba la formalidad como si fuera un edificio en terremoto. «Se revisa la validez del documento de poder sanitario»,
firmado por la señora Elena Rivas de Montes, mediante el cual designa a Mariana Reyes como apoderada para decisiones clínicas finales, leyó. ¿Confirma, señora Rivas, en pleno uso de su discernimiento? Elena miró a Mariana. No necesitaba palabras. Aún así habló, la voz desgastada, nítida. Confirmo. El juez frunció un poco el ceño, sorprendido de oír con tanta claridad a quien varios daban por incapaz. Comprende las implicancias. Elena cerró los ojos un segundo. Sí, y los abrió. No quiero peleas interminables, ni máquinas por orgullo. Quiero casa, quiero jardín, quiero... Ellos, dijo, mirando a Mariana, a Héctor, a Lucía, a Rosa, y un paso atrás, a Amalia. Ella decide si yo no puedo. El juez asintió, con un resto de humanidad desobedeciendo su manual. Queda confirmado. Ignacio, desde el borde del cuarto, bajó el teléfono. No envió nada. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué titular fabricar. Hay otra cuestión, dijo Lucía mirando a Héctor. La prensa usa hija ilegítima. No hay hijas ilegítimas, respondió Héctor sin apartar la vista de Elena. Hay padres tardíos. La frase quedó suspendida en el aire, con un brillo raro. Mariana no la celebró ni la rechazó. La guardó en cuarentena. A primera hora de la tarde, Amalia pidió permiso para hablar. Tenía en las manos una bolsita de género azul con un borde deshilachado. Esto no es legal ni notarial, dijo. Es de esas cosas que no pesan en una herencia, pero sostienen una vida. Abrió la bolsita y sacó un sonajero de madera. Estaba gris por el tiempo, con una grieta fina en el mango. Lo agitó. El sonido fue humilde y perfecto. Lo hicimos entre 3 en el sanatorio, una madrugada de guardia, explicó. Para tu cuna, Mariana. Nunca supe si llegó a tus manos. Hoy quería que lo tuviera Elena, para que se vaya con la certeza de que nadie estuvo realmente sola. Elena sonrió con la boca y con los ojos. Mariana recogió el sonajero con ambas manos, como si sostuviera la versión mínima de una victoria. Gracias, dijo. Este ruido suena a nosotras. Héctor se pasó una mano por la cara. Lucía, que había sido todo orden y acero, suspiró como quien al fin se permite. El atardecer fue dorado, el tipo de dorado que solo aparece para dignificar escenas que las palabras no alcanzan. Mariana movió a Elena con suavidad a la silla de ruedas especial, la cubrió con la manta elegida y la llevó al jardín. Rosa iba detrás, con un termo de té y un paquete de galletas que crujían como truenos pequeños. Héctor caminó del otro lado, en silencio, ajustando cada tanto el respaldo con una torpeza absolutamente humana. ¿Ya es la hora?, preguntó Mariana, suave. Elena parpadeó. Sí, pero no de muerte, de elección. Mariana explicó en voz baja para todos. Haremos sedación paliativa ligera, nada agresivo. Estaremos aquí. Si quiere hablar, podrá. Si quiere dormir, dormirá. Si quiere irse, la dejaremos ir sin dolor. Nadie objetó, ni el apellido, ni los legajos, ni la ley. El mundo entero parecía haber aceptado por fin la autoridad de una mujer que decide su final. Mariana tomó los implementos. Su mano no tembló, no por frialdad, sino por respeto. Puso la vía, comprobó retorno, administró lo justo. La respiración de Elena se hizo honda y fácil, como cuando un niño por fin entiende cómo nadar sin pelear con el agua. ¿Quieres que te lea?, preguntó Mariana, mostrando el cuaderno de Héctor. Elena asintió leve. Mariana lo abrió por la mitad, al azar. Leyó. No sé en qué momento el dinero me pareció más fácil que las palabras. Con Roxana aprendí a nombrar lo que sentía. Con Elena, a sostener lo que prometo. Con Mariana, quizás, aprenda a callar cuando el amor no necesita defensa. Mariana se quedó quieta. No era absolución. Era una oración bien hecha. Miró a Héctor. Él no pidió el libro, no reclamó autoría, solo escuchó. Otro fragmento, pidió Elena con los ojos. Mariana pasó páginas. Mi padre me enseñó que un apellido es un techo. Pero nunca dijo que hay techos que ahogan. Hoy entiendo que la única arquitectura que salva es la que se hace con límites.
Lucía sonrió triste. Tenía, por fin, algo en común con ese hombre con el que había disputado la casa. Los límites. Elena miró a Mariana. La joven se agachó hasta estar a la altura de su boca. La consigna llegó como se transmiten los testamentos verdaderos, en voz bajita, para no perder la intimidad. «Tú eliges», susurró la enferma. «A mí, no me prolongues cuando ya no sea yo. A él, no lo odies si intenta a su manera. A Roxana, gracias. Y tú, quédate donde tu nombre se sostenga solo». Mariana asintió. No prometió a ciegas. Asintió con la gravedad de quien va a cumplir. La prensa intentó entrar. Ignacio bajó con paso rápido y en un gesto que nadie le conocía, no negoció. Les dijo que no, que aquel no era un espectáculo, sino un derecho. Los ojos de dos reporteras se ablandaron. Bajaron las cámaras. No porque las convenciera el argumento, sino porque el aire decía otra cosa. En el jardín la luz cambió de tono. Amalia se acercó a Héctor. «Hiciste lo correcto al callarte», dijo. «Nunca pensé que eso pudiera ser lo correcto», admitió él. «Siempre lo supiste», lo corrigió. «Solo que antes no te convenía. No hubo pelea, no hacía falta». Mariana tomó la mano de Elena con la izquierda y con la derecha giró el sonajero una vez. El sonido fue un cascabeleo tímido, como si llamara a algo antiguo que aún entendían las células. Rosa empezó a recitar desde el fondo una oración que no figuraba en ningún catecismo, porque las mejores oraciones las inventa la boca de quien ama. Que te encuentren los tuyos, que no tengas frío, que el camino sea limpio, que nada de lo que dolió se lleve lo que fuiste. Lucía cerró los ojos. La rigidez se le cayó de los hombros, junto con la mitad de la vida que había pasado defendiendo paredes. Amalia apretó el bolso contra el pecho. Ignacio, que había vuelto al umbral para mirar de lejos, se quitó por primera vez el auricular del oído. Héctor sostuvo el respaldo de la silla con una delicadeza que nadie le había enseñado. La respiración de Elena se hizo ancha, luego corta, luego quieta. No hubo alarma, no hubo grito, hubo presencia. Mariana apoyó la frente en el dorso de la mano de Elena y permaneció así el tiempo exacto que se necesita para comprender que un cuerpo puede detenerse y aún así no terminarse. Confirmó parámetros con gesto profesional, pero sin apuro. Cerró los párpados con dos dedos, como se baja un telón que no admite vises. «Gracias», dijo, y nadie preguntó a quién. Héctor dio un paso atrás. Se llevó la mano al corazón, literalmente, como si hubiese recordado que allí había algo. No pidió perdón, no explicó. Calló. Rosa se encargó de los rituales de la casa. Tela blanca, flor en el pecho, la silla convertida en cama corta, como si la tierra misma hubiese subido un escalón para acercarse. Amalia puso junto al cuerpo de Elena la fotografía de Roxana y el sonajero. Lucía abrió las ventanas. El aire cambió. Olía a limón y a jacarandá. El velorio fue íntimo. No hubo trajes de luto comprados a último momento, ni discursos de catálogo. Hubo vecinos antiguos, una maestra de primaria que recordó la risa de Elena cuando el dinero aún no definía, una cocinera jubilada que trajo un flan con dulce de leche como a ella le gustaba. Y hubo silencio. Del bueno. La prensa guardó distancia. Ignacio, que tanta vez había sabido mover hilos invisibles, descubrió ese día otro poder, el de pedir por favor. Varios fotógrafos bajaron las cámaras, quizás porque no había nada que vender o porque, por una vez, prefirieron mirar en lugar de capturar. Héctor habló poco. Cuando lo hizo, no se dirigió a la audiencia. Le habló a Elena. «Me hubiera gustado aprender a tiempo. Te merecías la versión de mí que estoy intentando ahora. Llegué tarde. Gracias por esperarme hasta hoy». Mariana no se acercó a abrazarlo. Se quedó a una distancia justa, la que establece el que no compra reconciliaciones en días de duelo. Aún así, cuando los ojos de ambos se cruzaron, hubo una tregua. No un pacto, no una absolución, una tregua para respirar. Pasaron 2 amaneceres. La casa, que sabía guardar secretos, aprendió a guardar memoria.
En el comedor pequeño, Rosa colgó discretamente una hoja enmarcada, Protocolo Elena. Hablaba de luz, de música, de palabras verdaderas y de cómo no asustarse cuando la vida decide hacerse breve. En la puerta del depósito, Lucía ordenó retirar los carteles con "no insistir" de tiempos antiguos. Ahora un letrero simple decía "Archivos, preguntar a Rosa" y punto. En el despacho, Héctor firmó los documentos para el Fondo Roxana sin su apellido en el membrete como se había prometido. Transferencias claras, administración independiente, auditoría abierta. No era espectáculo, era estructura. La audiencia judicial cerró sin dramas. El juez, en un tono que se permitió un milímetro de empatía, dejó constancia de que la voluntad de Elena fue respetada a cabalidad y sin presiones. Los intentos externos de impugnación se desinflaron como globos olvidados en una fiesta que ya terminó. Amalia volvió a su barrio con una bolsa menos pesada. Al despedirse en la puerta de servicio, apretó las manos de Mariana. «Te dejo un consejo que ninguna universidad da», dijo. «Cuando digas la verdad, que te alcance. No la uses como arma, úsala como casa». Mariana la abrazó. No era de abrazar. Ese día aprendió. Una tarde, el jardín quedó vacío por primera vez desde el adiós. La luz obediente de otoño acomodó sombras nuevas. Mariana se sentó en el escalón de piedra donde las jacarandás dejan su fiesta violeta. Abrió el cuaderno de Héctor. Esta vez sí, leyó entero. No todas las páginas le hablaron. Algunas le dolieron con una insistencia que parecía inútil. Otras le ofrecieron una llave pequeña, no para entrar sino para salir. Cerró. Se quedó mirando el portón. Héctor cruzó el jardín con paso más lento del habitual. Se detuvo a una distancia donde una conversación no es batalla. «El testamento de Elena», dijo, «dejó un mensaje para ti». Mariana no tendió la mano. Esperó. Héctor sacó un sobre blanco. No estaba sellado con lacre, ni perfumado. Era como Elena, sencillo. Se lo ofreció sin imponerse. «No lo leí», aclaró. «Es tuyo». Mariana dudó un segundo. Lo abrió. Una hoja de puño y letra, pocos renglones, sin rodeos. «Mariana, gracias por darme casa al final. Si en algo te sirve, quiero que esta casa tenga siempre una habitación donde alguien, sin apellido ni historia conveniente, pueda elegir. Decide tú. Si quieres que sea un cuarto de cuidados, que lo sea. Si quieres convertirlo en aula, también. Solo pide que nunca se cierre. PD. No cambies tu apellido. No me hace falta. Roxana te bautizó con el justo. Elena». Mariana dejó que la tinta la tocara despacio. Una habitación, no un legado de mármol, un espacio abierto. «¿La convertirás en un memorial?», arriesgó Héctor. «No», dijo Mariana. «En una aula y un cuarto de cuidados, para formar cuidadoras que no se venden y para gente que no tiene, con música, con luz, con la verdad en las paredes». Héctor alzó la mirada hacia la galería que había visto tantos banquetes. «Cuenten conmigo», dijo conteniendo la tentación de producirlo como un proyecto, esta vez como voluntario. Mariana no respondió. Tal vez, pensó, la redención no se firma, se trabaja. «Una cosa más», añadió él con cautela. «Quiero reconocer públicamente...». «No necesito presentaciones», lo interrumpió, amable y firme. «Si alguna vez digo que soy hija, será porque me nazca, no porque alguien lo anuncie». Héctor asentó. La lección, por fin, estaba aprendida. El único anuncio que valía había sido el susurro de Elena en un jardín. Semanas después, un cartel de madera sencillo apareció en el ala norte de la casa. No decía Salón Montes ni Ala Rivas. Decía Aula en cuarto de cuidados, Roxana y Elena. Aquí la verdad no se evita, la ternura no se negocia, los finales se acompañan. En la inauguración no hubo prensa. Hubo vecinas, hubo una guitarrista joven que tocó 3 boleros y una samba, y hubo una fila corta de personas que llegaron con su dolor y su nombre. Mariana dio la bienvenida con palabras simples. Rosa repartió té. Lucía trajo libros de anatomía y una caja de lápices.
Héctor limpió sillas sin que nadie se lo pidiera. Ignacio, torpe, cargó cajas. Amalia miró la puerta abierta y se secó los ojos con el revés de la mano. La primera clase se llamó «Cómo no tener miedo de decir la verdad en voz baja». La segunda, «Manos que acompañan, lo que ningún monitor sabe». La tercera, «Derechos al final de la vida, elegir sin pedir disculpas». En una pausa, una chica de 20 años se acercó a Mariana con timidez. «Me llamo Nadia. Vine porque mi abuela...» Dudó. «Está por irse», dice ella. «¿Puedo aprender a no asustarme?» Mariana le sonrió con la ternura con la que uno reconoce, en otro, la versión pequeña de sí misma. «Para eso es esta habitación», dijo, «para que los miedos se sienten a la mesa y aún así sirvamos el té». Una tarde, al cerrar el aula, Héctor la esperó en el umbral. No traía papeles, traía una semilla. «Es de jacarandá», explicó. «La sembré con mi abuelo cuando era niño, pero nunca aprendí a esperar. ¿La ponemos aquí?» Mariana aceptó. No porque fuera un gesto grandilocuente, una semilla no ocupa titulares, sino porque una semilla sabe esperar lo que los hombres apresurados olvidan. Abrieron un hueco en tierra. Rosa trajo agua. Lucía miró el cielo. Ignacio guardó el celular. Amalia, que los visitaba de vez en cuando, sostuvo el envase de cartón. Juntos, plantaron. «No sé si estaré para ver lo grande», dijo Héctor, «más para sí que para nadie». «Nadie sabe», respondió Mariana. «Lo que se planta no nos pertenece. Solo nos pide cuidar». Héctor asintió, con esa mezcla extraña de orgullo y humildad que da a hacer algo pequeño bien. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Mariana regresó al jardín. El jacarandá original dejaba caer flores como una lluvia leve. Se sentó en el mismo escalón de piedra. Del bolsillo del guardapolvo sacó el sonajero. Lo hizo sonar una vez. El ruido pequeñito se mezcló con el canto de un grillo y la respiración de la casa. «Gracias, Elena», dijo en voz baja. «Gracias, Roxana». No esperó respuestas. No hacían falta. Lo esencial ya estaba decidido. Elena se había ido como quiso. Roxana había sido nombrada donde pesaba. Mariana había elegido quedarse a su propio nombre, sin venderlo ni cambiarlo, abriendo una puerta que no se cierra. Héctor había aprendido al fin la diferencia entre dirigir y sostener. Y en el borde del cantero, una semilla nueva aprendía la paciencia. Cuando el viento movió las ramas, a Mariana le pareció escuchar la voz que marcó el norte de toda esta historia. Familia no es sangre, es decisión. Entonces cerró los ojos, apoyó la espalda en la pared tibia y por primera vez en mucho tiempo descansó.